Hola a todos y todas, estamos iniciando un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud, hoy para conocer un estudio en el que participa la Universidad de Talca, una investigación que busca conocer el porcentaje de inmunidad de la población respecto al COVID-19, también cómo ha avanzado el proceso de vacunación en nuestro país. Vamos a conocer a una de sus protagonistas. Estamos con la profesora Loreto Núñez, ella es odontóloga, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Muy bien, Daniela. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a hablar de este estudio en el que participa la Universidad de Talca, usted junto a otras instituciones de educación superior, este estudio de cero prevalencia. Cuéntenos primero en qué consiste y cuándo comenzó a realizarse. Mira, este es un estudio colaborativo de la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Norte. Comenzó en el año 2020 con estos proyectos como rápidos que hizo ANID para estudiar COVID-19 y se pensó en conocer cuál era la seroprevalencia en el 2020 de la infección por COVID-19. Acuérdate que en esa época estábamos recién empezando, sí. No teníamos idea si íbamos a poder contar o no con una vacuna y queríamos saber cuánta gente había tenido la enfermedad. Porque lo que nosotros sabemos de los datos es de aquellas personas que van y se toman un examen, que claro, de alguna manera buscan atención y por eso tú puedes saber quiénes tienen un PCR positivo y esos eran los datos que se sabían en ese momento, cuánta gente estaba enferma con esa información, pero no con aquellas personas que pudieran haber tenido síntomas de la enfermedad, pero no consultaron y no pidieron un examen, o bien personas que nunca tuvieron síntomas y que nunca se dieron cuenta. No se enteraron exactamente que habían estado enfermas. Okay. Entonces, eso nos interesaba saber en ese momento. Perfecto. ¿Y cómo se fue desarrollando? ¿Cómo se ejecutó finalmente este estudio? Mira, este es un estudio que lo interesante que tiene, que es un estudio aleatorio de base poblacional. Entonces, cada una de las personas que ingresó al estudio representa a un grupo de personas de cada una de las ciudades, porque se hizo en La Serena, Coquimbo, Santiago y Talca. ¿En terreno estuvieron? Sí, en terreno. Este es un estudio que es bastante costoso en términos de logística, de trabajo de terreno y financieramente, porque tú tienes que llevar equipos. Nosotros lo que hicimos es, se hizo esto un equipo multidisciplinario además, porque trabaja gente de personal de salud, geógrafo, porque nos interesaba además saber un poco, correlacionar con algunas variables geográficas la seroprevalencia. Y y los equipos de terreno de salud, que son enfermeras fundamentalmente, tuvimos tecnólogos médicos, algunos matrones que nos ayudaron a tomar muestras sanguíneas en domicilio y estudiantes del área de la salud, que también nos interesaba formar este capital humano, que los estudiantes, si vieran expuestos, pudieran participar en una investigación. Claro. ¿Ya? ¿Se dirigieron entonces a ciertos sectores, por ejemplo, acá en Talca? ¿Qué lugares se puede comentar dónde visitaron? Sí, esto es un muestreo aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que nuestra unidad de observación eran los distritos censales, ¿ya? Y dentro de estos distritos se seleccionaron manzanas. Dentro de cada manzana se selecciona un hogar, depende también, aquellas manzanas que tenían mucha población, se seleccionaban 2 hogares dentro de la manzana, pero eso se veía con el grupo de personas que estaban en la parte muestreo. Todo esto con una metodología, la misma metodología para para La Serena, para Talca. Santiago fue un poquito distinta la metodología porque ellos usaron una encuesta panel que ya llevaban más tiempo desarrollándola. Entonces nosotros seleccionamos con un método específico un hogar dentro de la manzana que fue seleccionada de manera aleatoria, y dentro de ese hogar nosotros invitábamos a todos los miembros del hogar a participar del estudio. ¿Y cómo fue la recepción de las personas? Muy buena, ¿sí? Muy buena, tuvimos un bajo porcentaje de rechazo, además que nosotros justo estábamos en las cuarentenas en Talca, sí. Estábamos recién partiendo porque el primer trabajo de terreno se hizo más o menos en octubre de los primeros días de octubre a los primeros de noviembre, el terreno. Nos demoramos aproximadamente del 4 2020, semanas, del 2020, sí.
Entonces estábamos en cuarentena, por lo tanto la gente estaba en los hogares y había mucha necesidad de saber también qué les estaba pasando. Entonces hubo una excelente recepción de las personas por participar todos los miembros del hogar, lo máximo posible. Entonces eso fue muy bueno para el estudio. Nosotros tuvimos en la ciudad de Talca 575 personas. ¿Solo en la primera etapa? Solo en la primera serie, porque estos son estudios de cero prevalencia seriados, porque son distintos años, distintas series, distintos estudios transversales que nosotros le llamamos en epidemiología. Perfecto, profesora. ¿Y qué reveló los primeros estudios, los primeros resultados en realidad de esta etapa, de esta serie? Mira, nosotros nos dimos cuenta que a nivel país nosotros teníamos más o menos un 11% de cero prevalencia. Quiere decir que el 11% de la población había estado expuesta al virus, ¿ya? Había tenido la enfermedad. En Talca fue muy bajito porque nosotros recién estábamos partiendo, nosotros tuvimos una gran ola más tarde, más cerca del verano, pero en esa época nosotros tuvimos una muy baja seroprevalencia del 1.9 y La Serena tuvo del 6% aproximadamente, ¿ya? Entonces nosotros tuvimos... cuando tú tienes estas prevalencias muy bajitas, podemos decir poco de caracterizar a quienes tienen la enfermedad. Pero si nosotros vemos a nivel nacional, si agrupamos todo a nivel nacional, nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que aquellas personas que no tenían educación universitaria tenían mayor posibilidad, probabilidad de tener la enfermedad. De haber tenido, o sea, tener cero prevalencia en ese momento, en el primer año, tener anticuerpos para el virus era porque habías tenido la enfermedad. Claro. Entonces vimos que ahí no estaba todavía implementada la vacuna. No, nada. No teníamos vacunación, la vacunación parte a fines del 2020 con el personal sanitario y recién para la población a inicios del 2021 con los grupos de riesgo, como los adultos mayores. Pero en 2020 había sola la inmunidad que nosotros detectábamos, los anticuerpos, era solo producto de la enfermedad. Claro. ¿Y cómo se conocen esos datos, esas cifras de que las personas con menos oportunidades, con menos educación, mencionaba? Sí. Es que claro, porque... ¿Que habían completado su formación? No, lo que pasa es que nosotros usamos en el cuestionario, una vez que... los datos. Claro, cuando tú vamos a los domicilios, se le toma una muestra de sangre venosa, este estudio también incorporó a los niños, desde 7 años en adelante podían participar en este estudio, también tomando una muestra de sangre, y también se les hace un cuestionario para buscar variables demográficas, sociales u otras de interés para este estudio. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, haber estado en tu casa con una persona que tenía COVID también aumentaba el riesgo de que tú pudieras tener COVID. Claro. Y eso era muy importante. En ese momento, sí, pensando que no se tenía tanta información. Exacto, muy importante, y bueno, y coincidente con lo que se había encontrado, que es que estar en tu casa con una persona enferma es un factor de riesgo. Y por eso la importancia de poder haber hecho estos aislamientos, que la gente residencias fuera. sanitarias, por Exactamente, ejemplo. claro. Perfecto, profesor. Sí. ¿Y esa información se comunicó? ¿Se siguió haciendo el estudio? ¿Cómo fue? ¿Cómo avanzó luego? Nosotros todo esto lo hicimos una difusión de los resultados a nivel local, en ese momento en plataforma, invitando a todas las autoridades. Tuvimos reuniones también acá con la autoridad sanitaria del momento, del director del Servicio de Salud del Maule, la Seremi de Salud, que estaban en sus funciones en esos momentos, para dar a conocer los resultados, para ver cómo se podía seguir trabajando, cómo poder seguir haciendo más estudios. Y las publicaciones científicas que como académicos de las 3 instituciones teníamos, nuestro deber también es poder comunicar a la sociedad científica cuáles son estos hallazgos, ¿no? Sí, luego se avanzó a una segunda etapa, ahí fueron los resultados más contundentes. Lo que pasa que, claro, en la segunda serie que nosotros hicimos el 2021, con fondos de la Organización Mundial de la Salud, para otra vez medir los anticuerpos.
pero esto lo hicimos en alrededor de noviembre del 2021. Okay. Ya llevábamos casi un año de pandemia. En La Serena se hizo un poquito en octubre, en Santiago como una muestra más grande estuvieron octubre y noviembre, y nosotros lo hicimos acá ya en noviembre. Entonces, en este segundo estudio nosotros ya teníamos la población vacunada. Cambiaba la situación. Cambiaba la situación radicalmente. Entonces nosotros esperábamos encontrar, no podemos separar la inmunidad que cuando nosotros tomamos este estudio, no podemos separar la inmunidad si es de vacuna o es producto de la enfermedad o de ambas. Claro, pero sí nos importaba, claro, tú le puedes preguntar a las personas, ¿recibió la vacuna? ¿Tuvo algún diagnóstico de COVID? Ese tipo de cosas uno puede hacer esa... ¿Se puede inferir de alguna manera? Sí, no, de todas maneras eso se puede hacer, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que teníamos un alto porcentaje de la población vacunada, un 98% de la población vacunada. Altísimo. No, muy bueno. Fue muy interesante poder ver eso. Nosotros nos fijamos, sí, por ejemplo, que La Serena tenía una proporción menor que el resto que Santiago y que Talca de población vacunada, ¿ya? Y que pudimos ver también cuál era la inmunidad en los vacunados y en los no vacunados. ¿Cuánto fue la inmunidad? Entonces, la inmunidad de los vacunados, en los no vacunados, por ejemplo, era de un 40%, ¿ya? Entonces, todas las personas que tenían vacuna tenían 99,9% de anticuerpos, ¿no? ¿Qué se podía hacer con esa información? ¿Por qué era tan relevante? Bueno, porque esta investigación mostró el efecto de hacer una política pública de acceso universal, ¿ya? No encontramos diferencias en nivel socioeconómico ni educacional en cuanto a la recepción de vacunas. Era transversal. Era transversal, porque cuando tú tienes una política universal, todos tienen acceso por igual. No es esta barrera que nosotros pudimos ver al principio de la enfermedad. Cómo la gente se enfermó, ahí los determinantes sociales de la salud jugaron un rol fundamental. Pero tú no lo ves eso reflejado en la vacunación, porque es una política universal, y eso es lo bueno que tienen las políticas universales, que todo hay acceso igualitario para todas las personas. O sea, aquí la vacunación cumple un rol fundamental en cómo se ha ido la vacunación y la forma en que se hizo. La forma en que se hizo. En la medida que era de acceso universal, no dependía tu nivel socioeconómico ni tu afiliación alguna o a ISAPRE o FONASA para poder recibir tu vacuna. Perfecto, profesora. Vamos a conocer más detalles de esta investigación, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más programa. Estamos de regreso conversando con la profesora Loreto Núñez, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, conversando sobre este estudio en el que está participando, que están desarrollando, porque todavía no se termina, están en una tercera fase, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero estaba comentando sobre los efectos de la vacunación, de esta campaña en la población, que han sido bastante positivos. También nos quería comentar sobre el refuerzo, ¿qué pasa con las dosis? Ya, mira, lo que nosotros el año pasado hicimos con fondos de la OMS, como te había contado, que es la Organización Mundial de la Salud, fue volver a hacer con la misma metodología, volver a ir a los domicilios, llamar a las personas que habían participado en el estudio anterior, la gente que no quería estar con libertad de poder aceptar o no, y reclutar nuevas personas para esta segunda serie. Entonces era interesante ver, porque nuestro país tuvo distintas tecnologías de vacuna, ¿ya? Y queríamos ver también cómo funcionaba la seroprevalencia con las distintas tecnologías de vacuna. Entonces lo que nos mostró este estudio fue que independiente de la tecnología usada, había una respuesta inmune
y que estas dosis de refuerzo mejoraban la respuesta inmune. Independiente del tipo de vacuna utilizada, iban a mejorar la respuesta inmune sustancialmente. No encontramos diferencia como la infección originalmente por nivel socioeconómico, por densidad poblacional, no encontramos ninguna diferencia en términos de determinantes sociales en cuanto a la inmunidad de la población. Bueno, eso es súper relevante porque hay personas que han continuado, han completado su esquema de vacunación, pero hay quienes se quedaron o con la primera o con la segunda y hasta ahí llegaron. Exacto, lo que ha mostrado esta investigación y otras es que los refuerzos son interesantes, o sea, son necesarios de hacerlo, el primer refuerzo, el segundo refuerzo cuando le corresponda. Nosotros en la actualidad estamos en la fase de análisis de la tercera serie que se hizo ahora en abril y mayo. Tomamos las muestras de sangre, repetimos este protocolo de terreno y queremos ver también qué ha pasado con la cuarta dosis, que si se produce una pérdida de los anticuerpos, porque nosotros medimos anticuerpos neutralizantes en alguna submuestra, porque es una tecnología muy cara, no lo podemos hacer a toda la población, pero en una submuestra sí se mide, para ver si es necesaria tal vez una tercer refuerzo, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros esperaríamos poder estudiar ahora con este proyecto que ahora es financiado por el proyecto FONIS, que es un FONIS que también lo hicimos entre las 3 instituciones. Profesor, ¿se pueden proyectar de alguna manera los datos respecto a la fase en la que están ahora? Lo que pasa es que ahora estamos como en fase de limpieza de datos, porque uno recolecta, pero tiene que limpiar la base de datos, que todas las variables sean consistentes. A veces nosotros nos damos cuenta que, nos faltaron fechas de las vacunas. Entonces tenemos que volver a llamar a esas personas, contactarlas y ver, fíjese que nos quedó mal anotado, podemos revisar, las personas buscan su carnet de vacuna, entonces podemos ver las dosis, efectivamente las fechas, el tipo de vacuna, para poder hacer el análisis. Estamos en ese periodo, lo que nosotros así preliminarmente tenemos un grupo suficiente de personas que tiene tercera dosis, que tiene cuarta dosis, tenemos que ver ahora qué antigüedad tienen esas dosis para poder ver y estudiar qué ha pasado con los anticuerpos según la fecha de su última dosis de la vacuna, ¿no? Para ver si es necesario volver a recibir otro refuerzo o no. Y eso es vital y nos va a dar grande información para apoyar y dar sustento científico a la política, a las decisiones de política pública. Sí, profesor, y esta dosis de refuerzo, ¿también se podría identificar, por ejemplo, si hay una población prioritaria, si todos tienen que recibir, si hay personas quizás que están bien con la dosis que tienen? ¿Se podría también identificar eso? Mira, no hemos pensado en cómo hacer dividir. Claro, pero podemos ver con la cantidad de personas que tenemos, poder hacer un perfil si esta pérdida de la inmunidad obedece a algún perfil biodemográfico que nosotros pudiéramos decir, bueno, esta población tiene mayor riesgo de perder. Sí, lo podemos hacer, sin duda, pero todavía estamos en esta fase de limpieza de datos y de poder ver, hacer este análisis de que nos encontramos y medir también los anticuerpos neutralizantes, que es una técnica más sofisticada y que nos da información mucho más fidedigna de la capacidad que tienen esos anticuerpos de neutralizar el virus. Claro. Por ejemplo, ¿se podría saber si va a haber un nuevo rebrote? ¿Qué otra información se puede desprender de esta investigación? Mira, como para saber si vamos a tener nuevas olas pandémicas, la investigación no nos va a ayudar mucho en el sentido porque va a depender de las olas pandémicas, de los tipos de variantes que tengamos, de la transmisibilidad que tengan. Entonces eso va a variar. Pero sí nos va a dar información de cómo está la inmunidad de la población y cómo evoluciona esta inmunidad en el tiempo, sobre todo que tenemos una población altamente vacunada y con distintos esquemas de vacunación que nos permite saber si hay algún esquema que funcione mejor que otro. Lo que nosotros vimos que independiente de la dosis, del tipo de vacuna, de la tecnología de la vacuna, los refuerzos funcionan bien y mejoran la inmunidad.
Claro. Con esta información, bueno, ahora se está trabajando, recién se está analizando los datos de la tercera serie, pero de las primeras, de la segunda. ¿Qué iniciativas, qué acciones se podrían concretar para la población? Mira, nosotros nos tenemos todavía análisis pendiente porque nosotros tenemos personas que han participado en los 3 series. ¿Ya? Entonces también queremos ver qué ha ido pasando con esa inmunidad en las 3 series y tenemos que ver si han recibido o no refuerzo. Tenemos esa información que no la hemos logrado analizar todavía. ¿Ya? O sea, ¿se está trabajando? Sí, estamos trabajando en eso todas las semanas, tenemos reuniones y estamos, de hecho ya, de aquí de la Universidad de Talca hay más gente que está participando en esta investigación, ¿ya? En la actualidad, en la fase terreno estuvo la Macarena Said, que es de Salud Pública también, nos ayudó en la coordinación del terreno. En esta fase de análisis está Luis Eduardo Canales de la Facultad de Economía y Negocios, que nos está ayudando con toda la parte. Son académicos diferentes. Sí, es claro, porque sí, nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria porque necesitamos colaboración de distintas áreas. Claro. Estaba también Gloria Casa, que ahora está de Seremi de Salud, y que nos abandonó el estudio, pero siempre estamos en contacto y participando, y además que son datos que les va a servir a las seremías para ver cómo van a enfrentar las posibles nuevas olas que podamos tener, ¿no? Claro, sí. Un saludo a la profesora Gloria Casa, que participó muchas veces del programa, nuestro programa Hablemos de Salud. Usted decía que tienen el respaldo, bueno, la segunda investigación, o la segunda etapa fue financiada por la OMS. Sí. ¿Qué ha significado también contar con ese apoyo y qué es lo que se busca incidir finalmente con este estudio en nuestro país? Mira, siempre tener financiamiento para investigación es difícil de obtenerlo, pero es muy útil porque nosotros pudimos ver qué pasa en nuestro país, que es un país que tiene una alta tasa de vacunación, que optó por una diversidad de vacunas. Hay países que solo se usaron un tipo de vacuna, entonces nosotros tenemos como un laboratorio natural mayor de cómo funcionan estas distintas vacunas en la población, y eso también es bueno de comunicarlo a la comunidad científica. Nosotros ya hemos hecho publicaciones de esos resultados. Y con toda la información que ya está sobre la mesa, ¿cómo ha ido avanzando el SARS-CoV-2 en nuestro país? Bueno, ha ido avanzando y en el mundo también ha ido avanzando. Aparecen como estas variantes, que ahora la que está predominando es Omicron, que tuvimos esta gran ola en el verano y que si ustedes miran los gráficos, son muy similares, como no se llama ola, se le llama como filo de cuchillo, ¿sí? Porque como navaja, o le llaman también en los anglosajones. Entonces, porque es muy pronunciada, es muy alta. Vimos que las primeras olas, que eran una ola, que era una curva más alta, pero más ancha. Entonces, claro, nosotros tenemos que ver, ahora hay unas variantes de Omicron que también están causando problemas en el hemisferio norte. Hay distintas olas y demandas en el sistema sanitario que están pasando en el hemisferio norte. Nosotros también acá tenemos, y además sumado a todas las cosas que nos pasan ahora que pasan en el invierno, y que aumentan otros virus respiratorios que no los tuvimos en los primeros años de la pandemia, porque este distanciamiento físico nos ayudó a controlar todas las infecciones respiratorias. Sí. Ya, en la actualidad ya no. Sí. ¿No? Porque ha aumentado la movilidad, porque teníamos que también tratar de que los chicos fueran a la escuela, al colegio y las universidades también, que retomar esta actividad presencial. Sí, profesora, nos quedan algunos minutos. ¿Cómo se va a ir implementando la tercera etapa del estudio? Sí. Bueno, nosotros estamos ahora en la fase de análisis de datos. Queremos ver qué ha pasado con estas personas, cómo ha sido la inmunidad de estas personas a lo largo del estudio. ¿Ya se hizo el trabajo en terreno? ¿Perdón? ¿Ya se hizo el trabajo en terreno? No, el trabajo de terreno ya está hecho, ya lo hicimos.
En este trabajo de terreno fue mucho más difícil porque las personas estaban trabajando, porque ya no había como tanta novedad, porque claro, bajamos un poco la participación de las personas en el estudio, pandemia. Sí, porque o bien no estaban, vimos muchos hogares que estaban más chiquititos, entonces participaba un miembro, 2 miembros. En el primer estudio teníamos de repente 4 o 6 personas en un mismo hogar, entonces ahora nos bajó el N de participación. Este tercer estudio lo hicimos solo en 2 ciudades, La Serena, Coquimbo y Talca, porque el FONIS, que es un fondo de investigación en salud, da una cantidad de dinero que nos alcanzaba para hacer solo 2 ciudades. No pudimos incorporar a Santiago en este tercer estudio porque requeríamos el doble, 2 proyectos FONIS para poder hacerlo. Entonces, siempre el financiamiento es escaso y bueno, estamos viendo que si podemos conseguir para seguir haciendo algunos otros análisis en cuanto a los anticuerpos. Sí, bueno, dependiendo la etapa, se han encontrado con diferentes contextos al momento de hacer la toma de exacto, distintas etapas, porque nosotros este estudio lo hicimos, la fase del tercer terreno lo hicimos ahora en abril, mayo, entonces nos encontramos con la etapa de la gente moviéndose, trabajando, a pesar que nosotros teníamos horarios para ir fuera del horario de trabajo, tratar de que la gente estuviera en sus casas. Nosotros trabajamos sábado y domingo también porque el personal sanitario también trabaja, entonces ellos, las enfermeras que nos acompañaron en este terreno, iban en horario fuera de su horario habitual de trabajo. Entonces eso también era bueno porque nos permitía tener a las personas en sus casas, la mayor cantidad de personas posible y para poder tomar las muestras y hacer todo. De hecho, nosotros ya mandamos los resultados a las personas que participaron en el estudio. Sí. Y una vez que ya se analizan los datos, ¿van a estar a disposición de las autoridades? ¿Cuál es el objetivo del momento que ya se conozcan los resultados? Bueno, difundirlo. Siempre es importante difundirlo. Nosotros los difundimos a nivel nacional con presentaciones, con organizar alguna actividad de entregar esta información también a la autoridad sanitaria para que tome las mejores decisiones. También es importante siempre eso, que todos los datos estén disponibles para toda la población y nosotros también les mandamos algún resumen de datos a la gente que participó en el estudio. Perfecto. Bueno, profesora, vamos a quedar atentos entonces a los resultados y nosotros también vamos a estar informando, difundiendo. Así que le agradecemos que nos haya hoy día contado sobre esta importante investigación que están desarrollando la universidad y también con otras instituciones de educación superior. Muchas gracias, Daniela. Encantada de volver a venir acá y contar cómo van, qué está pasando ahora con los datos que estamos analizando. Sí, nosotros agradecemos también su participación. Muchas gracias. Nosotros así culminamos este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa.